Para que la acotación no sea confusa y lleve errores, existen unas reglas que debemos cumplir siempre que debamos acotar un plano. Los principios fundamentales que afectan a las líneas de cota son: las líneas de cota no deben cruzarse entre sí. Las líneas de cota no deben cruzar las líneas auxiliares de cota. Las líneas de referencia no deben cruzarse entre sí. Las separaciones de las líneas de cota deberán ser uniformes en todo el dibujo. Las líneas de cota no deben coincidir con las líneas de dibujo. No se debe acotar las líneas ocultas. Las líneas auxiliares de cota deben formar un ángulo de 90 grados con la línea de cota, salvo casos especiales. Las cotas deben colocarse en forma ordenada y alineada. La línea de referencia dirigida a un círculo debe ser radial. Con respecto a otros elementos de acotación, la acotación se deberá realizar considerando las cotas necesarias para que el plano pueda ser reproducido. Las cotas de detalle son las que deberán ir más cercanas al dibujo, luego las generales. Se deberá evitar colocar cotas innecesarias o superfluas. Los números y las notas deberán ser escritos sobre las líneas de cota. Las cifras decimales deben mostrar bien claro su punto decimal. Las cifras deben colocarse en lo posible fuera de las áreas con un rayado de sección. En caso de no ser posible, se interrumpe el rayado. Las cotas totales. Las cotas totales son aquellas que miden las dimensiones totales de cada lado del perímetro en planta del edificio. Definir todas las cotas entre ejes. Se dibujarán en primer lugar las cotas que van de ejes a ejes relacionando los ejes que indiquen posición. Definir las cotas acumulativas. Todas las cotas acumuladas que se presentan en la documentación serán distancias entre un punto que marque la cota de amarre y el eje correspondiente. Definir las cotas parciales. Miden una distancia dentro del plano, distancia entre paredes para conocer la medida de un local, distancia entre ejes de columna, distancia entre el filo de una carpintería y la parte más cercana, etc. Simbología. Cotas de nivel. Las cotas de nivel son un tipo de cota acumulada, pero en lugar de tomar distancias horizontales, o sea, el largo de una pared, indica diferencia de altura. Diferencia de altura entre un piso y otro. Para esto se indica en el plano cuál es el nivel de referencia conocido como el cero. Las cotas de nivel se dibujan en la planta como un círculo cruzado por una cruz con dos cuadrantes opuestos, pintados en negro, y un número que indica la altura. El punto que mide es el que se encuentra justo en el centro del círculo. Cota de puertas. Las cotas de puertas se dibujan una línea con un círculo en uno de sus extremos, ubicándolos en medio de la puerta. En la parte superior de la línea, las dimensiones del ancho y en la parte inferior, la altura de la puerta. En el círculo se indica el número de la puerta. Cota de ventanas. Las cotas de ventanas se dibujan una línea y un círculo en el extremo. Atraviesa el centro de la ventana. En la parte superior de la línea se indican las dimensiones del ancho por alto, y en la parte superior de la línea se indica el antepecho. En el círculo se indica el número de ventana. Simbología de la línea de corte. El símbolo para indicar el corte en una planta consta de una línea con una flecha indicando el sentido de la observación del corte. Se debe indicar a su vez la nomenclatura del corte al cual pertenece dicha simbología. Simbología para la identificación de un local. El símbolo para identificar un local es un hexágono dividido en dos, en el cual en la mitad superior se coloca el número de ambiente y en la parte inferior el nivel en el cual se encuentra este ambiente. El nombre del ambiente se colocará debajo del hexágono.